Muy buen día. Vamos a hablar acerca del cumplimiento de las obligaciones mercantiles y en dónde se constituyen las obligaciones formales y las obligaciones sustantivas. Vamos a comenzar diciendo que las obligaciones mercantiles se fundan en las obligaciones civiles de un código civil y luego se refieren a un código de comercio, donde en sus artículos se menciona la constitución de contratos mercantiles. Una obligación es un vínculo jurídico por el cual una persona se constituye en la necesidad de dar, hacer o no hacer alguna función o alguna cosa en beneficio de otra persona. Con el cumplimiento de las obligaciones mercantiles y tributarias, se contribuye a la existencia de controles de las obligaciones a las que se encuentran sujetas las personas jurídicas, y a la vez facilita a los profesionales a ejercer mecanismos de conocimiento acerca de las obligaciones tributarias, sustantivas, formales y a las obligaciones mercantiles a las que se encuentran sujetas. Vamos a ver cada una de las obligaciones mercantiles, las obligaciones formales y las obligaciones sustantivas a continuación de manera más detallada. Vamos a comenzar con las obligaciones mercantiles. La primera de ellas es la renovación de matrículas, el registro de locales, agencias y sucursales. El asiento y la respectiva constancia de matrícula de una empresa y el registro de locales, agencias o sucursales es el documento que acredita la calidad de comerciante y la titularidad sobre una empresa mercantil y sus locales. También es un medio para asegurar la solvencia moral y económica del comerciante, ofreciendo garantías al público y beneficiando a los comerciantes mismos. Además, la obtención de la matrícula y sus renovaciones anuales la contempla el Código de Comercio como obligación de todo comerciante, ya sea individual o social, y su cumplimiento trae como consecuencia sanciones de carácter económico y legal. Clases de matrículas. La matrícula que los comerciantes están obligados a obtener es la matrícula de empresas. Esta se concederá a todo comerciante individual o social que cumpla con los requisitos de presentación. Los locales, agencias o sucursales solo se registrarán para comprobar la propiedad de los mismos por parte del comerciante. Las empresas mercantiles no pueden funcionar sin tener su respectiva matrícula vigente. Los locales, agencias o sucursales de la empresa no matriculadas serán cerradas temporalmente mediante sentencia de un juez, previa audiencia oral conferida al titular de la empresa mientras éste no obtenga o renueve la matrícula correspondiente. Antes de dicho cierre, se consideró un plazo máximo de 30 días hábiles para que el titular obtenga o renueve la matrícula correspondiente. También, según la Ley de Registro de Comercio, todo titular de una empresa o establecimiento comercial o industrial que conforme al Código de Comercio deba de obtener una matrícula para su empresa, estará obligado a solicitarla durante el mes en el que la escritura de la sociedad queda inscrita en el Registro de Comercio. Toda sociedad mercantil deberá presentar su solicitud de matrícula de primera vez junto con la escritura de constitución de la sociedad. El incumplimiento de esta obligación lo hará incurrir en una multa. Inscripción del balance general. Es obligación también depositar anualmente en el registro de comercio el balance general de la empresa, estado de resultados y estado de cambios en el patrimonio correspondientes al mismo ejercicio del balance general, acompañados del dictamen del auditor y sus respectivos anexos. Cumplir con los demás requisitos de publicidad mercantil. El balance general debe inscribirse cada año en el mes en que se registró la sociedad en el registro de comercio. Este proceso se realizará siempre y cuando se haya cumplido con el proceso de legalización respectivo. Los documentos a presentar son el balance original, el estado de resultados original, el estado de cambio de patrimonios original, el dictamen del auditor externo y sus respectivos anexos, certificación del punto de acta de Junta General de Socios o Accionistas, comprobante de pago en original y fotocopia de NIT. La obligación de nombrar auditor externo y fiscal. Es obligación de toda persona jurídica desde su nacimiento el nombrar a un auditor externo y a un auditor fiscal, si cumple con las condiciones que se establecen en el Código Tributario. La vigilancia de las sociedades estará confiada a un auditor designado por la Junta General, el cual señalará también su remuneración. El auditor ejercerá sus funciones por el plazo que determine el pacto social y, en defecto, por el que señale la Junta General en el acto de nombramiento. Libros de contabilidad. Es obligación de todo comerciante social llevar la contabilidad y la correspondencia de la forma presentada por este código. El comerciante está obligado a llevar contabilidad debidamente organizada de acuerdo con alguno de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función pública de auditoría. Se deben llevar los siguientes registros contables: estados financieros, diario mayor y los demás que sean necesarios por las exigencias contables o por la ley. Se podrá llevar la contabilidad en hojas separadas y efectuar las anotaciones en el diario en forma resumida, y también haciendo uso de sistemas electrónicos o de cualquier otro medio técnico idóneo para registrar las operaciones contables.
Todo esto mencionado se hará del conocimiento de la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. Se deberá establecer al cierre de cada ejercicio fiscal la situación económica de la empresa, la cual mostrará a través del balance general y el estado de resultados. Los comerciantes deben asentar sus operaciones de manera diaria y llevar su contabilidad con claridad, en orden cronológico, sin blancos, interpolaciones, raspaduras y sin presentar señales de alteración. Además de los libros contables, todas las sociedades están obligadas a llevar los libros siguientes. Libro de acta de las Juntas Generales, en el cual se sentarán los acuerdos adoptados en las sesiones respectivas. Libro de actas de juntas directivas o de consejos de administración, según la naturaleza de las sociedades y el régimen de administración adoptado o regulado por este código. Libro de registro de socios o de accionistas, según la naturaleza de la sociedad. Y libro de registro de aumentos o disminuciones de capital social, cuando el régimen adoptado sea el de capital variable. El poder especial dado a gerentes. La junta directiva o el administrador podrán nombrar uno o varios gerentes generales o especiales, sean o no accionistas o miembros de la misma junta directiva. Igual facultad tendrá la junta general cuando el pacto social así lo disponga. Dichos nombramientos de los gerentes podrán ser revocados en cualquier tiempo por el mismo órgano social que los nombró. El cargo de gerentes es personal y no puede desempeñarse por medio de apoderado. Su ejercicio requiere que la persona nombrada reúna los requisitos necesarios para ser comerciante y que rinda la garantía que señala el pacto social o la que le exija la junta directiva o la junta general, caso que lo juzguen oportuno. Cuando se conceden poder a gerentes, se está en la obligación de inscribir en el registro de documentos de comercio los poderes que se otorguen para objetos mercantiles o aquellos que los mismos comerciantes otorguen para otros fines, pero que contengan cláusulas mercantiles, así como la revocación de dichos poderes. Credencial de administrador único o representante legal. La representación judicial y uso de la firma social corresponden al director único o al presidente de la junta directiva en su caso. El pacto social puede confiar estas atribuciones a cualquiera de los directores que determine a un gerente nombrado por la junta directiva. La representación judicial de la sociedad también podrá recaer en aquella persona que nombre el director único o la junta directiva, en su caso debiendo conferir el nombre con facultades de ejercerla y por el periodo que ordene el órgano. Esa representación no tendrá más límites que los consignados en las credenciales respectivas, y el nombramiento correspondiente deberá inscribirse en el registro de comercio para que surta efectos frente a terceros. Toda sociedad está en obligación de inscribir en el registro las credenciales de los directores, administradores o representantes legales de la sociedad según sea el caso. Sanciones por incumplimiento a las obligaciones mercantiles. Se entenderá como infracciones cometidas por los comerciantes individuales o sociales a sus administradores el incumplimiento de las obligaciones mercantiles establecidas en el Código de Comercio y demás leyes mercantiles. Se sancionará en base a la gravedad de las infracciones de la siguiente manera. Leve. Amonestación escrita en los casos de incumplimiento de las obligaciones cuando se tratare de la primera vez. Y grave. Multa de 1 a 15 salarios mínimos urbanos superior vigente, cuando por causas imputables al comerciante no se hubiere subsanado el cumplimiento de la obligación a que se refiere en la parte de las sanciones. Pago de las multas. El pago de las multas se hará efectivo en las instituciones autorizadas por el Ministerio de Hacienda, previa extensión del mandamiento de ingreso por la Superintendencia. Vamos a pasar ahora a las obligaciones formales y sustantivas ante la DGI, o la Dirección General de Impuestos Internos. Primero tenemos las obligaciones formales. La primera de estas es el Registro Único de Contribuyentes. La inscripción en el Registro de Contribuyentes es obligatoria para todo comerciante social, desde la fecha de su constitución, surgimiento, apertura o establecimiento. El comerciante social está obligado a informar en el formulario F-210 todo cambio que ocurre en los datos básicos proporcionados en el Registro de Contribuyentes. El plazo para informar cualquier cambio es de 5 días hábiles después de la fecha ocurrida la modificación. De no presentar el formulario, se sancionará con una multa igual a 2 salarios mínimos mensuales. También, las sociedades que se encuentren en proceso de disolución, liquidación, fusión y transformación deben informar tal situación a la Administración en el mismo formulario F-210. El plazo máximo para cumplir con esta obligación es de 15 días siguientes a la fecha ocurrida alguna de las situaciones mencionadas. Cuando no se diere aviso dentro del plazo mencionado, se sancionará con una multa de 8 salarios mínimos mensuales. De igual manera, el comerciante debe indicar en todo escrito o documento que presente a la Administración Tributaria o en cualquier actuación que éste realiza ante ella el NIT y el número de registro de contribuyente.
Si no se exhibe el número de inscripción en los documentos, será sancionado con una multa igual a 2 salarios mensuales. Y si se presenta una constancia en número falso de inscripción, será sancionado con una multa de 4 salarios mensuales. Actualización de dirección para recibir notificaciones. El comerciante social está obligado a fijar un lugar dentro de la República de El Salvador para recibir notificaciones. La actualización se deberá llevar a cabo en el momento en que se inscribe en el registro. Cuando no se establezca un lugar para recibir notificaciones, se sancionará con una multa de 9 salarios mínimos mensuales. El cambio de lugar para recibir notificaciones se informará a la Administración por medio del formulario F-210, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de ocurrencia. Si no, se sancionará con una multa de 5 salarios mínimos mensuales. También, el comerciante está obligado a mantener el lugar para recibir notificaciones cuando la Administración haya notificado la iniciación de una fiscalización o cuando haya iniciado el proceso de cobranza administrativa por parte de la Administración tributaria. De no hacerlo, se sancionará de acuerdo al Código de Comercio. Informe anual de retenciones. Cuando el comerciante social haya retenido en concepto de impuesto sobre la renta, deberá emitir informe anual de retenciones a la Administración en el formulario F-910, cumpliendo con las especificaciones. Se puede presentar por medio de medios manuales, electrónicos o magnéticos. Debe ser emitido durante el mes de enero del año siguiente al que se efectuaron las retenciones. De no hacerlo, se sancionará con una multa del 0.1% sobre el patrimonio o capital contable. Informe mensual de retención, percepción o anticipo a cuenta de IVA. Agentes y sujetos de retención y percepción. Todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la Administración ostenten la categoría de grandes contribuyentes deberán retener en concepto de anticipo del IVA el 1% sobre el precio de venta de los bienes o servicios adquiridos, la cual deberá ser enterada sin deducción alguna en el mismo periodo tributario en que se efectúan las operaciones. Los agentes de percepción y retención de IVA tienen la obligación de presentar un informe por medios manuales, magnéticos o electrónicos de las percepciones y retenciones que se han efectuado. Se deberá informar mensualmente estos valores en concepto de retención o percepción de IVA en los primeros 15 días hábiles de cada mes. Informe sobre distribución o capitalización de utilidades, dividendos o excedentes de socios, accionistas o cooperadores. Si se hubiera efectuado distribución de dividendos, excedentes o utilidades a los socios o accionistas durante el ejercicio fiscal, se debe informar en el formulario F-915. La obligación de informar el nombre de las personas que poseen la calidad de socios persiste independientemente si se le efectuó distribución o no. La Administración puede solicitar que este informe se presente en medios magnéticos, debiendo cumplir las especificaciones técnicas que ella establezca. El plazo para la presentación expira el 31 de enero del año inmediato posterior al que se realizó la distribución. Cuando no se remita el informe sobre la distribución o capitalización de utilidades o dividendos, será sancionado con una multa del 0.1% sobre el patrimonio o capital contable. Informe, nombramiento, renuncia o sustitución de auditor para emitir dictamen e informe fiscal. Están obligados a nombrar auditor para dictaminarse fiscalmente aquellos comerciantes sociales que cumplan con activos totales superiores a $1.142.857.10 de los Estados Unidos de América. Ingresos totales superiores a $571.428.57 de los Estados Unidos de América. Si la sociedad fuera resultado de una fusión o transformación de sociedades y cuando se trate de sociedades en proceso de liquidación. Cuando se cumple con uno de los dos primeros requisitos para dictaminarse fiscalmente, se tiene la obligación de nombrar un auditor a más tardar dentro de los 5 meses de finalizado el periodo anterior. El nombramiento deberá ser informado dentro del plazo de 10 días hábiles siguientes de haberse nombrado un punto de acta y certificada mediante formulario y especificaciones que disponga la Administración tributaria. De no nombrar un auditor, se sancionará con una multa equivalente al 0.5% sobre el patrimonio o capital contable. Las sociedades obligadas a nombrar auditor tienen la responsabilidad de suministrar toda la información que éste requiera para poder desarrollar sus funciones. Si no, se sancionará con una multa de entre $112 a $568. Emisión y entrega de documentos legales, comprobantes de crédito fiscal, factura y otros equivalentes. Todo comerciante social como contribuyente de IVA está obligado a emitir y entregar un documento que ampare dicha operación. Esos documentos se emitirán cuando se transfieran bienes muebles corporales y por el retiro de bienes muebles corporales. Emisión y entrega de notas de remisión.
Esas notas deben ser emitidas y entregadas por el contribuyente para amparar los bienes muebles cuando el comprobante de crédito fiscal no se elabore en el momento que se efectúa la entrega de los bienes. Notas de débito y notas de crédito. Las notas de débito se emiten y otorgan cuando se tenga que incrementar los valores, cuando hay ajustes o diferencias, o por otras modificaciones en el comprobante de crédito fiscal. Caso contrario a las notas de crédito, que se emiten cuando es necesario realizar disminuciones en los valores del crédito fiscal. Exigir y retirar documentos. Cuando el comerciante social realice compras, surge la obligación de exigir comprobantes de crédito fiscal, facturas u otros documentos equivalentes. De no exigir dichos documentos, se sancionará con una multa genérica de $112 a $568. Proporcionar información. Es obligación de las personas jurídicas proporcionar datos e informes relacionados con sus propias operaciones que hayan sido requeridos por la Administración Tributaria. Cuando se negare a revelar dicha información requerida, se sancionará con una multa equivalente al 0.5% sobre el patrimonio o capital contable. Permitir el control y fiscalización. La Administración Tributaria, auditores fiscales y peritos autorizados pueden requerir que se les proporcione cierta información que será base para llevar a cabo funciones respectivas. Si no se accede a proporcionar dicha información requerida, se sancionará con unas multas ya establecidas. Contabilidad formal, registros IVA, inventarios, uso de métodos de evaluación. El comerciante social, como obligado a llevar contabilidad formal, debe seleccionar entre los sistemas o métodos el que más se adapte al tipo de actividad que realice. Este también diseñará un sistema contable. Si no se cumple este requisito, se sancionará con una multa de 4 salarios mínimos. También se está obligado a llevar inscripción en el registro IVA como contribuyente a ese impuesto, debiendo incluir en sus registros los libros de compras y ventas, para el control de sus operaciones de IVA. Cuando la actividad económica del contribuyente sea la de realizar transferencias de bienes muebles corporales, tiene la obligación de llevar registros de control de los inventarios, para identificar sus movimientos, valuación y resultados de sus operaciones, valor efectivo y características, y si no se llevaran esos registros de inventarios, se será sancionado con una multa del 0.5% sobre su patrimonio. De igual manera, se deberá adoptar un método de evaluación de inventario de los aceptados por la Administración Tributaria, y que sea el más adecuado a las necesidades del contribuyente. Cuando se utilice un método diferente a estos, se sancionará con una multa del 0.5% sobre el patrimonio o capital social. Expedir constancia de retención de impuestos sobre la renta. El contribuyente está obligado a extender constancias de retención a el titular de las remuneraciones por servicios de carácter permanente, a las personas naturales contratadas para prestar servicios de carácter eventual, a las personas naturales a las que se les entreguen adelantos y a los sujetos pasivos no domiciliados que le presten servicios en el territorio nacional. Conservar información y pruebas. Los contribuyentes deberán conservar de forma ordenada los documentos relacionados con la contabilidad, libros legales, libros de IVA, declaraciones tributarias, registros especiales y sus respectivos programas. El periodo de conservación de lo antes mencionado es de 10 años, y quien incumpla esto será sancionado con una multa del 2% sobre su patrimonio. Informar extravío de documentos y registros. Se está obligado también a informar la pérdida o extravío de registros contables, archivos y documentos legales dentro de los 5 días hábiles siguientes al hecho. De no informar, se aplicará una multa de 4 salarios mínimos. Reconstruir la contabilidad. En caso de extraviar documentos relacionados con la contabilidad, se está obligado a reconstruir dicha información, solicitando a la Administración el plazo para tal fin, la cual no debe ser inferior a 10 días. Cuando no se cumpla con esta obligación, se contraerá una multa de $578 base. Balance general, estado de resultados y conciliación de utilidad-pérdida. Los contribuyentes están obligados a presentar el balance general del cierre del ejercicio, estado de resultados y conciliaciones fiscales. Esto deberá presentarse hasta el último día hábil del mes de abril, como máximo. En caso de incumplir con lo antes mencionado, se aplicarán las multas establecidas. Informe de proveedores, clientes, acreedores y deudores, informe de compras y ventas. El comerciante que tenga ingresos iguales o superiores a 2.753 salarios mínimos mensuales deberá proporcionar la información relacionada con el giro u operaciones relacionadas con terceros. De incumplir esta obligación de informar, se sancionará con una multa del 0.1% sobre el patrimonio. Solicitud para la emisión de etiquetas por máquinas registradoras. Es obligación del comerciante solicitar la autorización para el uso de máquinas registradoras para emitir tiquetes. Cuando se omita esta solicitud del uso de máquinas registradoras, se aplicarán las multas establecidas.
Asignación y autorización de correlativo para la emisión de documentos legales por imprenta. Previo a solicitar a la imprenta la elaboración de documentos, deben solicitar la asignación y autorización de la numeración correlativa y de serie. Si se incumple con esta obligación, el contribuyente será sancionado con multas que establezca la Administración Tributaria. Asignación y autorización de correlativo para la emisión de documentos legales, tiquetes, en sustitución de factura. Cuando sea poco práctico emitir facturas, es obligatorio que el comerciante solicite la autorización para emitir tiquetes en lugar de facturas. Cuando se emiten tiquetes no autorizados por la Administración, se multará con el 30% del monto de la operación de cada documento. Asignación y autorización de correlativo para la emisión de documentos legales. Formulario único. Cuando se posee autorización por parte de la Administración para utilizar formulario único, se solicitará la asignación y autorización de la numeración correlativa preimpresa del referido formulario. Si se emiten los documentos sin cumplir con los requisitos formales o no se solicitara la información de asignación y autorización para emitirlos, se sancionará con multas establecidas por la Administración Tributaria. Informe de ganancias y o pérdidas de capital. Cuando las personas jurídicas que no se dediquen a la compraventa, permuta u otra negociación de bienes muebles o inmuebles realizar alguna de esas operaciones y el resultado fuera una pérdida o ganancia sobre el bien, se pagará un impuesto del 10% sobre las ganancias. De no informar dicha ganancia o pérdida, se sancionará con multa de entre $112 y $568. Por último, tenemos las obligaciones sustantivas. Primero, la declaración de impuesto a la transferencia de bienes muebles y prestación de servicios o impuesto IVA. Las sociedades, como contribuyentes y responsables de enterar el IVA, deberán presentar mensualmente una declaración jurada sobre las operaciones de ventas y compras gravadas, exentas y no sujetas de las actividades ordinarias de la empresa. La declaración incluirá el pago y deberá ser presentada en las instituciones autorizadas por el Ministerio de Hacienda para realizar dicho pago. El impuesto a pagar será la diferencia que resulte de deducir el crédito fiscal del débito fiscal. El periodo tributario será de un mes calendario y la declaración deberá ser presentada y pagada dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al periodo tributario. De no presentarse en el plazo estipulado, se aplicarán las multas que establezca el Ministerio de Hacienda. Declaración de impuestos sobre la renta. Las sociedades están obligadas a liquidar el impuesto correspondiente por medio de declaración jurada contenida en el formulario F11. La presentación o pago del impuesto deberá efectuarse dentro del plazo de 4 meses al vencimiento del ejercicio o periodo de imposición de que se trate, mediante el mandamiento de ingresos en el formulario. De no presentarse la declaración, se sancionará con las multas que establezca el Ministerio de Hacienda. Declaración mensual de pago a cuenta e impuestos retenidos renta. La declaración de pago a cuenta e impuestos retenidos deberá elaborarse en el formulario F14, declarando el 1.75% sobre los ingresos brutos obtenidos en el mes. El objetivo del pago anticipado es de acreditar cantidades enteradas al determinarse el impuesto sobre la renta. Si resulta una diferencia a favor del contribuyente, se podrá utilizar el remanente para acreditar en el siguiente ejercicio el valor del anticipo correspondiente a cada mes hasta agotar el remanente. Por último, tenemos la declaración de impuesto a la transferencia de bienes raíces. Están obligados a elaborar y presentar dicha declaración las personas jurídicas que realicen transferencias de bienes inmuebles por operaciones superiores a $28.571,43, debiendo cancelar el 3% sobre el exceso de dicho monto, en concepto de impuesto a la transferencia de bienes raíces en la declaración antes mencionada. Esa declaración deberá presentarse cada vez que se transfieran bienes inmuebles dentro del plazo de 60 días siguientes a la fecha de la escritura de compra-venta, la certificación de acta de remanente o del auto de adjudicación, anexando a la declaración el documento según corresponde. El incumplimiento de la presentación y cancelación de la declaración será sancionado con las multas que haya establecido el Ministerio de Hacienda respectivamente.